El 18 de marzo de 2023 fuimos con María a la ciudad de Corinto. Es un viaje súper recomendable para ir y venir en el día desde Atenas. Antes de llegar podrás ver el canal de Corinto, que separa a todo el Peloponeso del resto de la Grecia continental. Es en este lugar donde los peloponesios preparaban sus fortificaciones para defenderse de los persas en caso que las cosas en las Termópilas y luego en Salamina no salieran bien. El canal de Corinto fue construido hace poco, 1800 y pico, pero fue un proyecto que lo quisieron llevar a cabo los romanos y no lo pudieron lograr porque era súper costoso, así que lo cancelaron y dieron prioridad a otras cosas. Ya en la ciudad fuimos a su plaza principal, que está muy bonita, con una magnífica fuente con la estatua de Pegaso. En la mitología, el fundador de la ciudad es Sísifo, quien por castigo del dios Hades se vio obligado a hacer rodar eternamente una gran roca por una colina. Tuvo de sucesores a Glauco y a Belerofonte, quien, montando al caballo alado Pegaso, se convirtió en el símbolo de la ciudad, como podemos verlo también en muchas monedas antiguas, ya que fueron de los primeros en usar monedas. De ahí seguimos caminando hasta la zona de las playas para desayunar y ver el bellísimo monumento de Alejandro y Diógenes. Corinto es también el escenario de otros episodios de la mitología griega, como la caza del jabalí por parte de Teseo, el establecimiento de Jasón con Medea tras sus aventuras en busca del vellocino de oro y el mito de Arión. Homero menciona a Corinto como Éfira, con su nombre antiguo, participando bajo el mando de Agamenón en la guerra de Troya. Luego de morir Filipo II de Macedonia, gran parte de la Hélade se rebeló contra su hijo Alejandro Magno. Y para contrarrestar esa rebelión, Alejandro tuvo que venir hacia la zona del Ática, de Grecia central, y a los tebanos, que fueron los que se rebelaron mayormente, mejor dicho, los que estaban más cerca de Alejandro en ese momento, Alejandro no tuvo piedad y destruyó la ciudad. Luego logró unificar de vuelta toda Grecia y vino a Corinto, acá donde estoy. Y se cuenta que una de las cosas que pasaron en esta ciudad fue un encuentro muy significativo entre el más grande de los griegos en ese momento y Diógenes, aquí. Bueno, traducido a mi español, el encuentro entre Alejandro y Diógenes fue de la siguiente manera. Alejandro, cuando estuvo acá, sabiendo que Diógenes estaba en Corinto, aunque Diógenes vivía en Atenas, pero había sido expulsado o algo similar, era un personaje muy polémico en la época. El filósofo Diógenes vivía prácticamente sin nada material, estaba completamente ajeno a todo eso. Y vivía así como lo ven, casi desnudo, en un barril, dormía ahí adentro con los perros y llevaba una vida súper humilde. Todo lo contrario a otros que en esas épocas tenían tantas cosas y eran tan adinerados. Este Diógenes era todo lo contrario. Alejandro estaba curioso de esto y por eso cuando vino acá decidió que quería verlo a Diógenes. Y bueno, se acercaron con Alejandro, con su comitiva, algunos de sus generales, que faltan en esta estatua, obviamente, estarían aquí detrás. Y cuando se acercó a Diógenes, Alejandro le dijo: soy Alejandro de Macedonia, dime, Diógenes, ¿qué puedo hacer por ti? Y Diógenes lo único que dijo fue mirarlo así como está y le dijo: correte que me estás tapando el sol. Luego de lo que le dijo Diógenes, por supuesto, Alejandro se corrió, se retiró y le comentó a los suyos algo así como una reflexión diciendo: si no fuese quien soy, si no fuese Alejandro, quisiera ser Diógenes. No queriendo perder el tiempo, decidimos ir en taxi y nos costó unos 13 euros la ida.
Los primeros pobladores datan del Neolítico, pero la ciudad como tal comienza a emerger alrededor del siglo X a.C. y cuando es derrocado el rey Telestes por los Baquíadas, una familia de aristócratas dorios descendientes de Heracles que gobernaron entre el siglo 8 y 7 a.C., Corinto, enclavada entre dos mares, comenzó a pisar fuerte en la historia con el comercio marítimo y la industria de cerámica. Los Baquíadas construyeron grandes edificios públicos y monumentos, fundaron varias ciudades como Córcira, la actual Corfú, y Siracusa. Fueron derrocados por Cipselo, instaurando la tiranía, quien junto a su hijo Periandro, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, también fundaron más ciudades como Ambracia, Anactorium, Leucas y Potidea. Demostraron ser grandes navegantes y aventureros. Según Tucídides, fue un corintio de nombre Amínocles quien en el siglo VI a.C. inventó el trireme. Además, Periandro desarrolló los diolcos, un camino a través del cual las embarcaciones podían cruzar el istmo de Corinto por tierra haciendo un portaje. También destacó por promover las artes y el deporte, con los Juegos Ístmicos, similares a los olímpicos pero menos famosos. Durante las guerras médicas, los griegos se reunieron en Corinto para organizar su defensa y tanto los corintios como sus colonias participaron del bando griego en varias batallas contra los persas. Al finalizar esta guerra, permanecieron aliados de Esparta y fueron los principales instigadores contra Atenas, desatando la guerra del Peloponeso. Con la negativa espartana de no querer destruir a Atenas al ganar la guerra en el 404 a.C. y preocupados por la posterior expansión espartana en Grecia, Corinto formó una alianza con Argos, Tebas y Atenas para luchar contra Esparta en las guerras corintias, con victoria espartana. Es así como en el 338 a.C. se convirtió en la sede de la Liga de Corinto, cuando de tanta decadencia de guerras entre griegos, Filipo II de Macedonia logró imponerse a todos como líder supremo. Es al morir Filipo cuando Alejandro, su hijo, vuelve a Corinto para reafirmar esta alianza y lealtad de los griegos hacia él. Y en la Acrópolis de Corinto se instaló una guarnición macedonia que perduró durante el helenismo. Y esta ciudad no solo es famosa por haber sido tan importante en la antigua Grecia y todo lo que sabemos de ella, de las grandes colonias que también tenían alrededor de toda la Hélade. Esta ciudad de Corinto fue muy importante también en la época de los apóstoles. San Pablo estuvo acá predicando y es muy común leer, o cuando uno va a la iglesia, que digan Corintios 1, Corintios 2. Se refieren justamente a los que vivían acá, a los corintios, y a las cartas de San Pablo, a lo que él les contaba. Nos fuimos para Acrocorinto en taxi. Nos esperó que hagamos nuestro recorrido y nos llevó hasta la parada del bus para volver a Atenas por 32 euros. Al perder los macedonios la batalla de Cinocéfalas en 197 a.C., Corinto fue declarada libre por Roma y una guarnición romana se instaló en Acrocorinto. A su vez, fue la capital de la Liga Aquea, que finalmente se rebeló contra Roma y el cónsul Lucio Mumio entró a la ciudad y la destruyó por completo, ejecutando a todos los hombres y esclavizando a sus mujeres y niños.
Recién 100 años después, Julio César reconstruyó la ciudad con una colonia de veteranos y hombres libres, llamándola Colonia Julia Corintia Augusta. La ciudad se recuperó y cuando Pablo de Tarso la visitó en el siglo I después de Cristo, era una ciudad importante, capital de la provincia de Acaya. Pablo fundó un grupo cristiano en el año 50 al cual dirigió sus famosas epístolas. En el siglo II después de Cristo fue visitada por el historiador griego Pausanias y documentó en su libro Descripción de Grecia numerosos edificios. Continuó siendo la capital de la provincia romana de Acaya durante todo el Imperio Romano. Con la decadencia del imperio, primero en 267 con los érulos, luego en 396 con los godos de Alarico I y más tarde los eslavos saquearon tremendamente la ciudad, que a su vez sufrió en 521 un terremoto que la destruyó. Siguió la suerte del resto de Grecia, perteneciendo a los emperadores bizantinos, conquistada por los francos en 1205, luego por los venecianos y en 1459 por los otomanos. Un gran terremoto en 1858 provocó la destrucción de la antigua ciudad y su reconstrucción se realizó varios kilómetros al norte, junto al mar, en la ciudad moderna que podemos contemplar hoy. Esto permitió que hoy se pueda visitar casi todo el sitio arqueológico de la antigua ciudad de Corinto y Acrocorinto sin estar tapados por construcciones modernas, aunque rodeado por un pequeño pueblo. Si te gustó este video de Corinto, no olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartirlo con más gente apasionada por la historia antigua y sobre todo de Grecia. Y además te voy a recomendar estos videos que también te van a interesar. Mucha más información acerca de Corinto y de todas las ciudades que voy visitando la tengo en mi blog, tomaspalaciospay.com. Te recomiendo que ingreses ahí para que puedas preparar tu visita a Corinto o a la ciudad que quieras visitar de la mejor manera posible. Nos vemos en el próximo video.